Buenos días. Es un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado de los tribunales y juzgado de la República del Ecuador. El día de hoy, lunes 16 de noviembre del 2020, exactamente a las 9:35 de la mañana, damos inicio a esta nueva clase de este módulo constitucional del Diplomado de Formación de Ayudantes Judiciales, Formación Jurídica de Ayudantes Judiciales, ¿no? En primer lugar, para empezar esta clase quisiera que me ayuden con una retroalimentación de lo que ha sido el deber anterior, referente al artículo 167 hasta el artículo 176, ¿no? Acerca de la justicia indígena y la función judicial en general, ¿no? Para esto, por favor, voy a requerir la intervención de cada uno de ustedes para poder proseguir con la clase del día de hoy. Escuchamos, por favor, a Luis Ronquillo. Cuénteme sus consideraciones acerca del deber, Luis Ronquillo. Buen día. Buenos días, doctor. De igual manera, buenos días con todos. La verdad, me disculpo con ustedes debido a que he estado un poco apartado de las últimas clases, las últimas actividades. Espero de igual manera cumplir con los deberes, así se ha atrasado ya en esta semana que está un poco ajetreada con lo del trabajo. Listo, Luis. Acerca del último deber no lo puedo cumplir, me manifiesta. Sí, de igual manera, la última clase tampoco no pude asistir, Ya, la del día lunes anterior, entonces por eso estoy un poco desorientado y desactualizado en cuanto a las actividades que han tenido últimamente. listo, Luis. De todas maneras, comuníquese conmigo para poder entregar los deberes al correo, para que no pierda completamente esa nota, ¿no? Leslie, Listo, doctor, muchas gracias. listo, Luis. Leslie Mejía. Doctor, buenos días. Yo he tenido el mismo Bien. inconveniente que el compañero Luis. No he podido conectarme debido a que no he estado aquí en Guayaquil, sino he estado viajando y donde he estado no ha habido internet. Entonces no me he podido conectar y tampoco he podido enviar los deberes. Entonces, no sé si también le escribo un correo o le escribo más tarde para ver si me permite enviar los correos, los deberes atrasados. Directamente el correo para no perder completamente la nota. Calificado es siempre menos, pero de todas maneras puede servir, ¿no? Puede servir para Claro. el final. Listo, Ya, Leslie. gracias. Está bien, Leslie. Seguimos con Mireya Campi, por favor. Buen día, Mireya. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, yo voy a hablarles sobre lo que me llamó la atención más desde el artículo 175, que trata sobre las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. En la práctica, esto se cumple en la práctica de nuestra realidad jurídica. Esto se cumple con el Código de la Niñez y Adolescencia que está en vigencia y que efectivamente aplican los principios consagrados en la norma constitucional, como es la protección integral y el tratamiento para a los adolescentes infractores. Pero hay que señalar dos problemas que se presentan en este campo. Primero, la abundante carga procesal a la que están sometidos los juzgados especializados de la niñez y adolescencia en todo el Ecuador, lo que hace que no se despachen con la debida celeridad los casos sometidos. Viene a ser que no se despachen con rapidez, velocidad o prontitud del movimiento o la ejecución de algo. El otro problema es el de los adolescentes infractores, que se ha agravado en los últimos meses en el Ecuador debido al auge delincuencial que utilizan cada vez más a los menores para el cometimiento de delitos. De todos, el que más me llamó la atención fue este. Eso es lo que puedo acotar. Gracias. Muchas gracias, Mireya. Proseguimos con Estefanía Ramírez. Buen día. En cuanto al análisis, lo que más me llamó la atención, bueno, lo que vale recalcar sería lo que se encuentra en el artículo 168, que hace referencia a algunos parámetros que se deben, o por lo cual
teóricamente debería regirse la función judicial, entre ellos manifiesta la independencia. Esto es algo muy importante porque es justamente lo que va a permitir o permitiría que exista la verdadera realización de la justicia en el Ecuador. De la misma manera se establece que esta pues será gratuita, lo que conlleva que las personas puedan acceder a ella de o sea, tener la garantía y el pleno acceso a la justicia para tratar de establecer aquellos derechos que hayan sido vulnerados o violados. En cuanto al artículo también que me llamó la atención, que ya habíamos hablado en clases anteriores, el artículo 169, bien, es cierto que hace una especificación de los principios que deberán utilizarse en este ámbito y finaliza con algo que es muy importante al mencionar que no se puede sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades. Y en cuanto al artículo 1 que reconoce al Ecuador como un estado pluricultural, en esa sección también podemos denotar lo que es la justicia indígena, donde se manifiesta y se establece que se deberá respetar las decisiones que se tomen por dichas autoridades. Eso sería todo. Efectivamente, Estefanía, muchas gracias. Justicia indígena establecida en el artículo 171 y principio de formalidad condicionada. El principio denominado formalidad condicionada es aquel que determina no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Muchas gracias por su intervención, Estefanía. Proseguimos entonces con la clase del día de hoy, referente a la continuación de los artículos. Ya revisados por su parte, hasta el artículo 176, corresponderá proseguir con el artículo 177 del folleto pactado, ¿no? Específicamente en la página 39 del mismo folleto. Lo seguiremos entonces. El artículo 177 afirma que la función judicial se divide en 4 tipos de órganos, ¿no? Vamos a definir cada uno de estos. En primer lugar tenemos a los autónomos, como son, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. La Fiscalía, según el artículo 442 del COIP, que determina sus funciones, dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. Mientras que la Defensoría Pública, según lo expuesto en el artículo 191 de la Constitución de la República del Ecuador, buscará prestar un servicio legal, técnico oportuno en el patrocinio de asesoría jurídica de aquellas personas que por su estado de defensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de la defensa legal, una defensa legal privada para la protección de sus derechos. Como vemos, ambos órganos intervienen directamente en procesos judiciales, sin embargo son autónomos ya que, valga la redundancia, tienen autonomía administrativa, tienen autonomía económica, autonomía financiera, respecto al Consejo de la Judicatura, quien regula y administra los órganos auxiliares y jurisdiccionales, ¿no? Los órganos jurisdiccionales son aquellos que se encargan de administrar justicia en el Ecuador por medio de los juzgados y los tribunales de primera instancia, las Cortes Provinciales de Justicia y la Corte Nacional de Justicia. Eso lo veremos en lo posterior, todo lo que es la descripción de los órganos jurisdiccionales. También existen los órganos de gobierno, administrativos y disciplinarios, como es el Consejo de la Judicatura, cuyas funciones también las revisaremos en los artículos posteriores, ¿no? Por último tenemos los órganos auxiliares, como son en primer lugar la notaría, donde según el artículo 6 de la ley notarial vigente, el notario es un funcionario investido de fe pública para autorizar a requerimiento de parte los actos o contratos y documentos determinados en las leyes, ¿no? La notaría es un órgano auxiliar, ya que ayudará a aquellos que intervienen en procesos judiciales a dar fe pública de distintos documentos con el fin de constatar su validez y veracidad. Con esta fe pública será posible la presentación de dichos documentos en procesos judiciales. En lo contrario, no tendría ningún tipo de validez, ¿no? Esa es la importancia que tiene la notaría. Como siguiente órgano auxiliar se encuentran los martilladores judiciales. Ellos actúan en remates judiciales en donde se podrán subastar
ya sea bienes públicos, ya sea bienes particulares o bienes embargados en procesos judiciales. Los bienes particulares, recalcamos que en este punto, que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá, lógicamente, solicitar la venta de bienes particulares, ¿no? Sin embargo, esta persona deberá usar y gozar los derechos de ciudadanía y de formación jurídica. Dicha persona podrá acceder al servicio de remates judiciales en línea provisto por el Consejo de la Judicatura con la única tasa por servicios administrativos de 1.7% de un salario básico que viene a corresponder en el año 2020 de $6.80, ¿no? Doctor, una consulta. Sí, dígame, Luis. En cuanto al el embargue, digamos, el juez emite o designa, es más o menos sortea a un agente, algo así, para que a un depositante, creo que se llama. Depositario judicial, efectivamente. Depositario judicial. Ese depositario judicial es, digamos, es gratuito. Y otra cuestión, en cuanto, ¿cuál es la función del depositante judicial? Y en cuanto a, yo creo que es la persona que, por ejemplo, se encarga de hacer cumplir la orden del juez, que es incautar los bienes, para posterior en la audiencia ya de sentencia, porque me imagino que todavía no está, hay una sentencia. Ya presentan los bienes que están ahí con el depositante, y ahí creo que le pone la opción al demandado, si es que quiere pagar al afectado con los bienes incautados o le quiere dar en efectivo. No sé si es así como yo lo estoy diciendo o cómo sería ahí la... Claro, la función de los depositarios judiciales ya la vamos a ver en lo posterior. Sin embargo, puedo manifestarle que al momento que existe una sentencia, en primer lugar puede existir un acuerdo, por supuesto, en el cual el depositario judicial va, valga la redundancia, a precautelar lo que son los bienes que son fruto de esta demanda, ¿no? Va a guardar dichos bienes en el caso de que exista cualquier tipo de acuerdo entre las partes, entre el ejecutante y el ejecutado, podrán solucionarlo mediante los bienes, ¿no? Mediante la entrega de los mismos. Sin embargo, cuando se produce algo contencioso, cuando se termine el proceso, el depositario judicial se va a encargar, asimismo, mediante providencias preventivas, como son, en este caso, el secuestro, ¿no? El secuestro es retener el bien hasta que termine el proceso, ¿no? Cuando termine el proceso, se va a proceder al embargo, ¿no? Estos bienes secuestrados van a procederse a, en este caso, ofrecérselo a aquella persona que ha ejecutado la causa o el proceso, ¿no? Ahora, no se podrá entregar el bien en sí, no se podrá entregar el bien en sí, ¿no? Sino que tendrá que subastárselo en un remate judicial en el cual interviene el martillador judicial, ¿no? El martillador público, que es el tema que estamos hablando. Entonces, la persona denominada depositario judicial se encargará de precautelar el bien para que llegue con bien, valga la redundancia, a, en este caso, el remate judicial, para que el martillador judicial pueda vender dicho bien y entregarle la cantidad pecuniaria al ejecutante. No sé si me expliqué, de todas maneras ya vamos a explicar más el tema, ¿no? En la parte sí, doctor. de... Ese trámite o el agente, el depositante, es gratuito, ¿verdad? Sí, es pagado O sea, lógicamente se por el puede... Consejo de la Judicatura, efectivamente. Ay, listo, gracias. Bueno, vamos a proseguir respecto de los bienes embargados, ¿no? Como ya lo manifestaba, los martirios judiciales pueden rematar bienes públicos, bienes particulares o, en última instancia, lo que son los bienes embargados, ¿no? Los bienes embargados, mientras no sean los enumerados en los artículos 396 y 397 del COGEP, como son dinero en efectivo, especie o cuerpo cierto, que fue objeto de la demanda, bienes genéricos que fueron objeto de la demanda y que se embargaron en poder del lado del ejecutado, o títulos, valores y efectos de comercio transables en bolsa de valores. Dicho
Dichos objetos no podrán ser, en este caso, subastados en remate judicial, ¿no? Según el artículo 398 del COGEP, el remate incluirá bienes embargados a personas con acumulación e incumplimiento de deudas y obligaciones, sean estos muebles o inmuebles, derechos o acciones, y se rematarán a través de la plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura. Ahí se hará la postulación y se nombrará un día para que se pueda realizar el remate judicial, ¿no? Sin embargo, toda la tramitación, todo el proceso se llevará a cabo por medio de la página web del Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces entendemos que el remate es el mecanismo mediante el cual el juez ordena la venta pública de bienes del ejecutado para satisfacer el pago de la obligación del acreedor, ¿no? O en este caso, el llamado ejecutante en el ámbito legal. El remate de bienes embargados consiste en el proceso a seguir después de que el juzgador haya ordenado el embargo de los bienes del ejecutado, previo a un mandamiento de ejecución de la sentencia dictada por el mismo, ¿no? Una vez embargado el bien, el juzgador, a solicitud de parte de conformidad con lo que establece el principio dispositivo señalado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, ordena de conformidad en el artículo 335, diciendo tercero, que un perito acreditado por la función judicial realice un avalúo del bien para determinar el valor que tiene y por el cual se va a ofrecer a venta al público a través de la plataforma virtual ya mencionada. Entonces vemos cómo interviene en primer lugar el depositario judicial. El depositario judicial pondrá a disposición del perito el bien que ha sido secuestrado, ¿no? O embargado, pondrá a disposición del perito y posterior a esto se procederá al remate judicial, ¿no? Como último órgano auxiliar tenemos a los depositarios judiciales, que son funcionarios que se encargan, a petición de un juez, de custodiar los bienes que estén bajo providencias preventivas, es decir, bajo secuestro o bajo retención, ya que es la cosa sobre la cual se litiga o los bienes que aseguran el crédito, tal cual lo establece el artículo 124 del COGEP, donde se puede buscar más información acerca de los depositarios judiciales. Asimismo, los depositarios judiciales podrán custodiar bienes desde el día del embargo hasta el día del remate de los mismos, ¿no? Proseguimos entonces con el artículo 178 de la... Doctor, otra consulta, eso no tiene tiempo, un límite, así como cuando cuando hay un tiempo en una investigación previa, así, o sea, no hay un tiempo límite en cuanto a ya dar o ejecutar esa situación. ¿Un tiempo límite respecto a qué, Luis? En el embargo, o sea, digamos que ya ya está el embargo, ¿verdad? Pero ya a que se ponga en remate, en subasta y dar luego cumplimiento. O sea, el juez se puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, años en ya hacer esa actividad, o hay un tiempo límite, por ejemplo, no, No, máximo tienen 3 meses lógicamente va a depender del principio dispositivo. El principio dispositivo, es decir, escrito por parte de, en este caso, el accionante. Igual que todas las sentencias, la sentencia se torna ejecutoriada y dependerá de la parte accionante, del principio dispositivo, que la sentencia llegue a ejecutarse, ¿no? Proseguimos entonces con el artículo 178 acerca de los órganos jurisdiccionales, que son los siguientes. La Corte Nacional de Justicia, en primera instancia, es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria en el país. La Corte está integrada por 21 jueces, por 21 juezas y jueces, quienes se organizarán en salas especializadas y son designados por un periodo de 9 años. Serán 6 salas especializadas de las áreas civil, penal, laboral, constitución administrativa, constitución tributaria y familiar. Cada sala se encontrará conformada por 3 jueces, y se renovarán por tercios cada 3 años. Es decir, que de los 21 jueces que inician, cada 3 años se irá renovando según el criterio del artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Se irán renovando cada uno de los jueces de 7 en 7. Por eso manifiesta que de los 21 se tomarán en cuenta los tercios y se los irá renovando cada 3 años, ¿no?
Los criterios de sustitución son en base a evaluaciones académicas constantes por parte del Consejo de la Judicatura, o también por razones externas, como pueden ser sanciones, ¿no? Y lógicamente, que el juez deje el puesto voluntariamente, ¿no? Según el artículo 184, la Corte Nacional de Justicia tendrá las siguientes funciones. En primer lugar, conocer los recursos de casación, revisión y demás que establezca la ley. En segundo lugar, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración, entendiendo por fallos de triple reiteración a las distintas sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho. Dichos fallos se remitirán al Pleno de la Corte, a fin de que éste delibere y decide en plazo de 60 días sobre su conformidad. En caso de que se conteste positivamente, se dé una rebeldía o no respuesta, no contestación, se va a aceptar este fallo de triple reiteración. La resolución mediante la cual se declara la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto al cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso. Se publicará en el registro oficial a fin de que tenga efectos generalmente obligatorios. Es decir, cuando existan 3 procesos que posean hechos análogos, y los 3 sean ratificados por la Corte Nacional de Justicia. En este caso se va a proceder a dar aquel fallo de triple reiteración con el fin de crear jurisprudencia en el Ecuador, ¿no? Dicha jurisprudencia, recordamos que es una fuente de derecho para posteriores procesos, ¿no? Como siguiente función del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, tenemos conocer las causas que se inicien contra los servidores públicos que gocen de fuero. En este caso, por ejemplo, el presidente no va a pasar por la primera instancia ni segunda instancia en base a su cargo de elección popular, sino que directamente iría a la Corte Nacional de Justicia en base a su fuero, ¿no? Como cuarta función tenemos presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. Como quinta función tenemos los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia elegirán entre sus miembros a la presidenta o presidenta que representa a la función judicial y durará en sus funciones 3 años, ¿no? En cada sala especializada se elegirá un presidente por el periodo de 1 año. Procederemos entonces a la explicación del siguiente órgano jurisdiccional, la llamada Corte Provincial de Justicia, ¿no? Los cuales son tribunales o cortes de apelación o sentencias de primera instancia, y asimismo se colocan como rango inmediatamente inferior a la Corte Nacional de Justicia, ¿no? La estructura de cada corte varía y es regulada por el Consejo de la Judicatura. Los jueces provinciales se agrupan en salas especializadas por materia, ya sea penal, laboral, civil, etc., ¿no? Existe una corte provincial por cada una de las 24 provincias en el Ecuador, y tienen sus sedes en la capital de cada provincia, ¿no? Entonces, para concluir este órgano jurisdiccional, manifestamos que los jueces de las Cortes Provinciales tienen competencia para conocer los procesos judiciales que involucren a personas con fuero provincial, tal cual pueden ser los alcaldes, por ejemplo, así como resolver también recursos de apelación interpuestos en los procesos provenientes de tribunales y juzgados de primera instancia en personas naturales, ¿no? Tenemos como última manifestación de los órganos jurisdiccionales a los juzgados de tribunales de primera instancia, que son aquellos órganos jurisdiccionales de primer nivel, aquellos juzgados de tribunales comunes en los que se tramitan los procesos judiciales que involucran a personas sin ningún tipo de fuero. En cada cantón deberá conformarse al menos una unidad judicial. En los cantones de menor población se organizan unidades judiciales multicompetentes, mientras que en los cantones cuyas cabeceras cantonales son grandes ciudades, existen unidades judiciales especializadas en cada materia, tal cual lo tenemos en Guayaquil y en la Florida, ¿no? Por último tenemos a los juzgados de paz. En relación a este tema manifestaremos que los jueces de paz son líderes elegidos por la comunidad con la capacidad de resolver en equidad conflictos individuales, comunitarios y vecinales, es decir, aquellos problemas que surgen en el día a día.
siempre respetando las costumbres y cultura de cada comunidad, ¿no? Para la elección de jueces de paz, en primer lugar, deberá existir un acercamiento por parte del Consejo de la Judicatura a las distintas circunscripciones territoriales para diagnosticar aquellas localidades que no tienen un acceso rápido o acceso efectivo a la justicia o a la ciudad y que necesiten justicia rápida, que necesiten justicia a la mano para poder solucionar dichos problemas vecinales. Y por ende un juez de paz. El proceso para el establecimiento de jueces de paz se encuentra especificado en la resolución del Consejo de la Judicatura número 252-2014, en sus artículos específicamente desde el 7 al 16. Ahí se podrá ver el proceso, que por factor tiempo no lo vamos a revisar, ¿no? Sin embargo, dejo a la mano y pongo a su consideración esta información establecida en esta resolución, ¿no? Los requisitos para ser jueces de paz se encuentran especificados en el artículo 250 del Código Orgánico de la Función Judicial y son los siguientes. En primer lugar, ser mayor de edad. En segundo lugar, hallarse en gozo de derechos de participación política, tener como mínimo instrucción primaria completa, hablar los idiomas predominantes en la parroquia, tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad donde se va a ejercer el cargo con una residencia ininterrumpida no menor a 3 años. Y gozar, por supuesto, del respeto, consideración y apoyo de los habitantes del lugar en donde se va a ejercer el cargo, lógicamente. Este último requisito, manera subjetiva, ¿no? Para ser juez de paz, tal cual lo manifestamos, no se necesita ser profesional en derecho y desempeñarán sus funciones en forma voluntaria, como un servicio social a la comunidad. Por consiguiente, los jueces de paz no recibirán remuneración por los mismos, ¿no? Según la resolución número 252-2014, del artículo 19, los jueces de paz serán competentes para lo siguiente: conocer y resolver sobre la base de conciliación y la equidad los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta 5 salarios básicos de trabajador en general. Tenemos también lo que son las contravenciones que no impliquen privación de libertad. Tenemos también que ningún juez de paz podrá delegar su competencia a otro, sin embargo podrán solicitar colaboración a la justicia ordinaria. En caso de que los jueces de paz de alguna circunscripción no puedan o no deban conocer las causas, en virtud de los principios de independencia e imparcialidad, que se aplican también a esta extensión de la justicia, las personas podrán acudir a los mediadores comunitarios de dicha locación. En ningún caso los jueces de paz podrán resolver sobre hechos o actos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, y peor aún, disponer la privación de libertad de aquel infractor. La justicia indígena no va a prevalecer en ningún momento, la justicia de paz no prevalecerá en ningún momento sobre la justicia indígena. A manera de conclusión de este punto, entendemos que los jueces de paz estarán encargados de administrar la justicia, solucionando los conflictos mediante acuerdos amistosos o conciliación. De no ser posible llegar a un acuerdo, el juez o jueza de paz resolverá en equidad. La cantidad de jueces de paz avalados por el Consejo de la Judicatura en el Ecuador es la siguiente, ¿no? Actualmente: 17 en Esmeraldas, 66 en Manabí, 11 en Santa Elena, 15 en Guayas, 15 en El Oro, 11 en Los Ríos, 14 en Santo Domingo, 20 en Carchi, 23 en Imbabura, 24 en Pichincha, 19 en Cotopaxi, 12 en Bolívar, 9 en Cañara, 29 en Azuay, 11 en Loja, 19 en Chimborazo, 15 en Tungurahua, 13 en Napo, 11 en Sucumbíos, 8 en Francisco Orellana, 14 en Pastaza, 11 en Morona Santiago, 10 en Zamora Chinchipe, dando un total de 397 jueces avalados por el Consejo de la Judicatura, jueces de paz avalados por el Consejo de la Judicatura. Respecto a los artículos 179 y 180 de la Constitución de la República del Ecuador, acerca de cómo se encuentra conformado el Consejo de la Judicatura, no hay mucho que explicar, sin embargo vamos a proceder a darle lectura a los mismos. El Consejo de la Judicatura se integrará por 9 vocales con sus respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años y no podrán ser reelegidos. Para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres.
El Consejo designará de entre sus integrantes una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente para un periodo de 3 años. La designación de los vocales, de las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes se realizará por concurso de méritos y oposición con veeduría e impugnación ciudadana. Ya hemos visto lo que es veeduría en clases anteriores. Se elegirán 6 vocales profesionales en Derecho y 3 profesionales en las áreas de Administración, Economía, Gestión y otras afines para el Consejo de la Judicatura, ¿no? Eso respecto al artículo 129 y 180 de la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, tenemos las funciones del Consejo de la Judicatura establecidas en el artículo 181. Les recomiendo dar lectura también de este artículo. Y lo establecido también en los artículos 182 al 186 acerca del Consejo, de la Corte Nacional de Justicia. Ya lo revisamos en minutos anteriores en esta clase. Sin embargo, quedan algunas consideraciones pendientes, como son, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura determinará el número de tribunales y juzgados de acuerdo a las necesidades de la población de cada circunscripción, atendiendo, por ejemplo, el número de habitantes, atendiendo las tasas criminales de cada localidad, ¿no? En cada cantón existirá al menos una jueza o juez especializado en familia, niñez y adolescencia y un especializado en adolescentes infractores. En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social, existirá al menos un juzgado de garantías penitenciarias, ¿no? Para concluir, quisiera manifestarles unos requisitos en común para postular a concursos de méritos y oposición para cargos de jueces de distintas instancias, para jueces de Corte Nacional de Justicia, para jueces de Corte Constitucional, para defensor público. Existirán análogos requisitos, que son los siguientes. En primer lugar, ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. En segundo lugar, tener título en tercer nivel de derecho legalmente acreditado en el país. En tercer lugar, haber ejercido con probidad e idoneidad notorias la profesión de libre ejercicio, la docencia universitaria, por un lapso mínimo de 10 años. Eso ha sido la clase por el día de hoy. Ahora vale la pena recalcar que ya se encuentra subida en la plataforma En Modo el deber para la próxima semana, que es el desarrollo de los artículos desde el artículo 190 hasta el 200 de la Constitución, ya cercanos a poder concluir con el folleto que les ha sido facilitado. Eso ha sido la clase por el día de hoy. Les agradezco por la atención prestada y asimismo desearles un feliz inicio de semana. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, doctor. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.